Señoras y señores, muy buenos días. El Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Chile, en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile, les dan la más cordial de las bienvenidas y dan inicio al primer Seminario Internacional de Primera Infancia y Atención Temprana. Esta actividad propone un enfoque de intervención biopsicosocial que genere una red de trabajo articulada entre instituciones públicas y privadas, proveniente de los ámbitos social, educativo y de la salud. Es así como el seminario, se desarrollará en función de coloquios durante las mañanas, donde un grupo de especialistas hacen presentaciones breves y luego debaten en torno a un mismo eje. Las tardes están previstas como workshop, con una mesa de trabajo de expertos, los cuales tienen como propósito levantar una declaración pública, político-técnica, respecto del futuro de la atención temprana. Saludamos cordialmente a quienes presiden hoy este evento. Al señor Ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda Ferrán. Muy buenos días. A la directora del Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, señora María Jimena Rivas Asenjo. A la directora de la Secretaría de Infancia del Ministerio de Educación, señora María de la Luz Morales. Y al señor rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez Díaz. Agradecemos también la presencia de otras autoridades que hoy nos acompañan, decanos, directores, subdirectores y académicos de las diferentes instituciones públicas y privadas provenientes de los ámbitos social, educativo y de la salud. A continuación, y para dar inicio a este seminario, invitamos al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Sánchez, a pasar adelante. Muy buenos días a todos. Quisiera saludar a todas las autoridades que ya han sido mencionadas, a todos los profesores, profesionales, padres, estudiantes que nos acompañan hoy. Para la Pontificia Universidad Católica de Chile es de la mayor relevancia formar parte de la organización de este Seminario Internacional sobre Primera Infancia y Atención Temprana, junto al Servicio Nacional de la Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social y el apoyo muy significativo del Ministerio de Educación. Quisiera manifestar un reconocimiento especial a los académicos de la Facultad de Educación y de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos que han formado parte del equipo de trabajo que preparó este encuentro, el que se desarrolla en el marco de un Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDEF, otorgado a la Universidad Católica por CONICYT. Dentro de todos los organizadores quisiera mencionar a la profesora Cynthia Alderstein, quien ha estado a cargo de la organización de este seminario, ella y su equipo de trabajo. Durante hoy y mañana tendremos la oportunidad de participar en 5 coloquios y mesas de trabajo donde se van a abordar diversos temas que profundizan sobre la importancia de la atención y educación de la primera infancia para el desarrollo humano. Para ello se ha programado la intervención de reconocidos expositores nacionales e internacionales, especialistas en esta materia, quienes compartirán con nosotros sus estudios y experiencias. Aprovecho de agradecer en particular a los invitados internacionales y a todos los invitados nacionales que participarán en este seminario. La primera infancia ha sido considerada una etapa crucial en la vida de las personas, ya que es en este periodo donde se forma la base del aprendizaje humano y el desarrollo social. A través de estas jornadas se busca darle al tema un enfoque de intervención biopsicosocial que genere una red de trabajo articulada entre instituciones públicas y privadas provenientes del ámbito social,
educativo y de la salud. La infancia, acotada por los especialistas a los primeros 8 años de vida, representa un grupo social que debe ser mirado, comprendido y reconocido por toda la sociedad. Es en esta etapa cuando resulta determinante la formación de los niños que reciben desde la casa, la familia, el entorno y los sistemas y oportunidades educativas que le ofrece la comunidad social. Quiero contar una experiencia que tuve ahora en la mañana cuando se acercó una profesora que había sido profesora en la educación parvularia de un hijo que ahora tiene 25 años y que está por iniciar su doctorado en un área muy interesante. Y la verdad es que cuando ella me dijo cómo estaba mi hijo, el segundo de los hijos míos, tengo que decir que me dio un gusto enorme y una gratitud por todo lo que ella y las otras profesoras y el sistema educativo muy tempranamente colaboró en la formación personal y profesional de cada uno de los hijos de uno. En lo que se refiere a la familia, es allí donde se aprende a compartir, a respetar y a construir los valores para una convivencia constructiva y pacífica. Es en ella donde se recibe y cultiva la fe, se aprende la solidaridad entre las generaciones, el respeto, el perdón y la acogida del otro. La familia es claramente la primera escuela donde se recibe la educación para la justicia y también para la paz. También es en ella donde se adquieren los primeros hábitos en relación al conocimiento, los que marcarán posteriormente toda la ruta y el camino del aprendizaje. A la luz de esta mirada, los padres somos los primeros y principales educadores de los hijos y compartimos entonces la misión educativa con otras personas e instituciones. Debido a que los padres no son capaces de satisfacer por sí solos las exigencias de todo el proceso educativo, se abren al aporte educativo de la sociedad. Es aquí donde el principio de subsidiariedad se pone al servicio de la familia. Por lo anterior, se hace evidente la necesidad de establecer una estrecha alianza entre la familia, la sociedad y el Estado en toda esta etapa de atención temprana de los niños. A su vez, creo que es muy importante reconocer el valor que significa en estos primeros años de vida poder otorgar una atención integral, intersectorial y oportuna a este grupo social. Una responsabilidad compartida entre la familia, la sociedad y el Estado va a ayudar a hacer realidad un proyecto país que sea más equitativo y más justo. Durante el transcurso de este seminario se van a revisar aspectos dirigidos a fortalecer el trabajo en redes, a fomentar la reflexión sobre el rol de la familia, a discutir la articulación de la educación, la salud y la protección social en todo lo que se refiere a la atención temprana. También vamos a analizar la importancia que revisten los espacios que han sido diseñados para el aprendizaje y la habitabilidad infantil. Además, se va a buscar la forma de avanzar en la construcción de criterios de calidad para una atención temprana en nuestro país. Un aspecto a destacar tiene que ver con la inversión. Todo lo que se invierta en educación temprana y de calidad en la primera infancia le otorgará positivos retornos y resultados a la comunidad. En este sentido, quisiera manifestar nuestro completo apoyo como universidad a la inversión preferente en esta etapa de la educación, junto con estar potenciando la calidad en la educación preescolar. Los expertos han coincidido en que el desarrollo temprano de cada niño se relaciona en forma muy directa con el desarrollo de la sociedad, por lo que invertir en programas de educación y cuidado de la primera infancia es un comienzo natural de las políticas y programas de desarrollo humano. Se ha demostrado que esta inversión va en un beneficio directo del desarrollo de las personas y va a favorecer posteriormente los logros de aprendizaje en la educación primaria. Además, esta inversión se convierte en un poderoso mecanismo para reducir las desigualdades. La interdisciplinariedad aplicada a los distintos temas que incluye el programa de este seminario nos va a ayudar a reflexionar desde distintas perspectivas como la salud, la educación y la protección social. Quisiera destacar que este proyecto colaborativo de profesores de nuestra universidad demuestra esta voluntad y trabajo en interdisciplina. Esto ha permitido que se produzca una sinergia muy valiosa para pensar y actuar en favor de la atención temprana en este foro internacional que nos convoca. Para finalizar, junto con manifestar mis felicitaciones a los organizadores de este encuentro, quisiera reiterarles mi agradecimiento, al igual que a los expositores, moderadores y a todos ustedes que nos acompañan esta mañana.
Estoy seguro que se van a cumplir las expectativas que se han formado sobre este seminario y que el trabajo de hoy y mañana se va a traducir en propuestas concretas que ayuden a desarrollar en Chile iniciativas y programas encaminados a dar cada vez una mejor atención temprana durante la primera infancia para beneficio de nuestras familias y de nuestros niños. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de don Ignacio Sánchez. Continuando con esta actividad, se dirigirá a nosotros con unas palabras de bienvenida la señora María Jimena Rivas, directora del Servicio Nacional de la Discapacidad Senadis. Adelante, directora. Hola, buenos días. Saludo y agradezco al rector de la Universidad Católica por estar liderando este primer seminario, al ministro y a todos los expositores y las personas que nos acompañan hoy día. Yo quiero brevemente contarles un poco por qué para nosotros como Senadis ha sido tan importante trabajar en la atención temprana. Obviamente, la atención temprana permite que los niños se desarrollen, se estimulen desde lo más temprano posible para desarrollar de mejor manera todas sus potencialidades. En el caso de niños con discapacidad o rezago del desarrollo, es fundamental la intervención a tiempo, ya que eso, por un lado, previene futuras complicaciones, pero por sobre todo también le ayuda a desarrollarse de mejor manera. Y también el trabajar tempranamente permite detectar aquellos casos, aquellos niños que a lo mejor aún no son diagnosticados. Todos sabemos que entre los 0 y los 6 años muchas veces algunos diagnósticos son difíciles de hacer. Pero al estar trabajando con ello, eso se consigue, se logra y tiene resultados, la verdad, que muy importantes para el futuro de esos niños. Y tradicionalmente este tema se abordaba solo desde nuestro servicio, del anterior FONADIS, a través de algunos proyectos que jardines infantiles postulaban a nuestro proyecto, a nuestro fondo concursable. Y la verdad que nosotros cuando hace un par de años atrás ya, a fines del 2010, visualizamos que era necesario formalizar el trabajo en la atención temprana. No nos parecía lógico que una edad tan importante de los niños se estuviera abordando simplemente a través de proyectos que algunos jardines podían presentar. También hay que entender, aquí hay muchas educadoras de párvulos y personas vinculadas al tema que saben lo que cuesta llevar adelante un jardín infantil y al mismo tiempo estar a lo mejor elaborando proyectos para concursar para presentar un concurso. Y es así como nace desde el año 2011, articulamos una mesa intersectorial con todos aquellos actores que nos parecía relevantes, que tenían que involucrarse en el tema de la atención temprana de manera concreta, y es así como esa mesa está formada ya por instituciones públicas, privadas y especialistas de todo tipo, desde en el sector público obviamente Ministerio de Educación, nuestro servicio, nuestro ministerio, tenemos Junji, Integra, expertos internacionales como la UNICEF, etcétera. Entonces está conformada por todos aquellos que de una u otra forma tienen que trabajar en atención temprana. Y por otro lado también cambiamos la forma en la que enfrentábamos el tema. Para este año 2013 hicimos un convenio con Junji Integra, tenemos proyectos estandarizados ya en 150 jardines infantiles a lo largo del país, que son proyectos que abordan la temática desde los tres ámbitos o los tres pilares que para nosotros son fundamentales, como son el ámbito de la educación, el ámbito de la salud y el ámbito de la protección social, porque atender tempranamente a un niño involucra esos tres pilares que permiten dar sustento no solamente en la atención que necesita el niño, sino que también el trabajo con la comunidad, con la familia y dejar capacidad instalada también en esos jardines para poder atender a más niños. Y la verdad que nos llena de satisfacción el ir viendo cómo este proyecto ya toma una forma concreta. En estos 150 jardines tenemos canastas de implementación que permite, son materiales, pelota y distintos materiales que se usan para la estimulación temprana. Al mismo tiempo, este convenio considera la contratación, se contratan 2 profesionales especialistas que trabajan en estos jardines, por un lado atendiendo a los niños
por otro lado capacitando a las familias, capacitando a la comunidad escolar, en el fondo a la educadora, a los técnicos, los auxiliares, etcétera, todos los que se relacionan con los niños, les dejan la capacidad instalada para que ellos después puedan seguir atendiendo y estimulando a los niños tempranamente de manera correcta. Y al mismo tiempo, como les decía, al estar trabajando ahí mismo con todos los niños, no solamente con los niños con algún tipo de discapacidad o rezago del desarrollo, permite que los profesionales vayan detectando tempranamente a aquellos niños que no han sido diagnosticados. Y además después se hace un acompañamiento cuando estos niños van a ingresar a los colegios, también se hace un trabajo con estos colegios a los que estos niños van a ingresar para que estén preparados y para transmitirles en el fondo la experiencia y los conocimientos para poder atenderlo de buena manera. Y la verdad que estamos, como les decía, muy orgullosos de ese programa, sentimos que realmente va en la línea correcta, que los resultados son o están siendo aquellos que se esperaban, y estamos dejando ya instalada la variable de la atención temprana en los distintos actores como debe ser. Este es un tema que nos involucra a muchos sectores, por lo tanto es importante que cada uno desde su ámbito trabaje para que los niños reciban este derecho que tienen a ser atendidos tempranamente de la manera correcta. Y además, bueno, estamos trabajando con la OEI, la Organización de Estado Iberoamericano. Aquí nos acompaña Rosa Blanco también, uno de los expositores, que también con toda su experiencia nos aportan a trabajar este tema a lo largo del país y a evaluar también la situación actual, cómo es hoy día la realidad de la inclusión en los establecimientos de los más pequeños y por ende ir viendo posibilidades de mejora. Así que la verdad que es un trabajo que ya lleva un par de años, que hemos estado fortaleciendo, formalizando, y este seminario y el que esté la Universidad Católica liderándolo, la verdad, que viene un poco a sellar este trabajo o ya a dejarlo mucho más establecido, porque permite traer expertos internacionales, permite conocer la experiencia, evaluar lo que estamos haciendo y generar esta dinámica, como nos comentaban hace poco, de diálogos, de coloquio entre especialistas, que vaya permitiendo que todos estemos alineados en cómo realmente tenemos que hacer las cosas y cómo esto tiene que quedar establecido y que tiene que seguirse trabajando en el tema de la atención temprana, y cada sector tiene que asumir esa responsabilidad. Así que yo quería contarles un poco el origen de esto, porque para nosotros efectivamente esto es más que un seminario, esto es una forma concreta de establecer y dejar relevar la importancia de la atención temprana para todos los niños y niñas, porque eso permite, sobre todo cuando hablamos de calidad de la educación y una serie de otros temas que están últimamente o de hace ya un tiempo en la palestra, la educación de los niños desde la edad más temprana posible es fundamental para que ellos se desarrollen bien y también para generar una cultura más inclusiva. Niños que desde la más tierna infancia se desarrollan, crecen, juegan y comparten con niños con discapacidad, son niños que a la larga se convierten en muchos mejores adultos, en adultos respetuosos de la diversidad, y eso es lo que nos va a ayudar a que efectivamente Chile sea un país inclusivo y seamos una sociedad abierta a las diferencias, respetuosa de las diferencias, y donde veamos a todas las personas como iguales, y por eso para nosotros es tan importante partir desde lo más temprano posible. Así que yo agradezco enormemente a todos los que están acá por su interés en este tema. Espero que esto sea, la verdad, una jornada muy, muy provechosa para todos, y agradezco nuevamente a la Pontificia Universidad Católica por el apoyo que nos ha prestado en este tema. Muchas gracias. Agradecemos a la directora María Jimena Rivas por sus palabras. A continuación, y también para otorgarnos unas palabras de bienvenida, invitamos a la señora María de la Luz Morales, directora de la Secretaría de Infancia del Ministerio de Educación. Adelante, directora. Muy buenos días a todos ustedes, rector, ministro. Para nosotros es súper importante esta reunión. Quiero expresar el sentido deseo de la ministra de haber estado acá,
Desgraciadamente se iniciaba proceso de discusión presupuestaria en el Congreso y es por esa razón que ella ni el subsecretario nos han podido acompañar en este día. Pero yo quiero recoger las palabras que acaba de señalar Jimena, de la importancia que tiene preocuparnos de los niños en esta su primera etapa de vida. Y ella nos decía algo súper importante. En este seminario, en estos coloquios, vamos a poder saber cómo y qué hacer con los niños. Nuestra misión desde el ámbito público, desde la institucionalidad y como Ministerio de Educación es entonces cómo aquello que ustedes, los expertos, definen, analizan, es lo que se debe hacer. Tenemos que efectivamente transformarlo en carne viva en nuestros niños, en las familias más vulnerables de este país. Quiero invitarlos a reflexionar un poco sobre qué cantidad y de qué estamos hablando. Habitualmente, cuando hablamos de las políticas públicas, nadie podría negar las buenas intenciones y la búsqueda del bien común. Sin embargo, cuando no le ponemos número a lo que estamos diciendo, nos es muy difícil poder señalar e identificar las magnitudes de las que estamos hablando. En nuestro país existen aproximadamente 3 millones de niños entre 0 y 8 años, registrados en el Ministerio de Educación, y aquí quiero referirme a la más primera infancia, que es los niños entre 0 y 5 años, 11 meses. En nuestro país hay 1.500.000 niños. De ese 1.500.000 niños, 721.000 niños están registrados en nuestros sistemas, con registros reales, ruta a ruta, sin repetirse, y eso significa la matrícula de Junji, Integra y el Ministerio de Educación y algunos establecimientos particulares que reportan al Ministerio de Educación. Nos falta una cantidad de niños por identificar que sabemos que están estudiando pero que no reportan información. Pero esos son todos los niños, y dentro de ese grupo hemos identificado aproximadamente 16.000 niños que solo en los niveles de prekinder y kinder tienen algún tipo de necesidad educativa especial. Cuando miramos los registros de todos los niños que están en el sistema educativo de nuestro país, hay 171.000 jóvenes que están participando en la educación formal. Y de esos, el 70% tiene necesidades educativas transitorias y un 30% de necesidades educativas permanentes. Esos son los datos a nivel país. Pero como política pública y como hacedores de la política pública necesitamos hilar mucho más fino. Chile no es un solo número, Chile son 15 pedazos de país. Necesitamos tener análisis regionales, necesitamos tener profesionales formados para atender a estos niños. Y quiero compartir con ustedes una experiencia que viví el año pasado cuando como Ministerio de Educación tratábamos de implementar un programa para la primera infancia para los niños de prekinder y kinder. Alguien nos señaló y dijo, cuando pedíamos incorporar a una escuela que tuviera necesidades educativas especiales, dijo, ¿para qué vamos a incorporar a esos niños si ellos tienen escuelas especiales? Y cuando yo escuché eso, pensé y dije, eso es segregar. Necesitamos que profesionales que estén trabajando con niños hagan lo mismo que hacen los niños, como decía Jimena. Los niños a muy temprana edad y hasta los 3 años no saben que el niño y el compañerito que tienen al lado tienen una necesidad educativa especial. Los tratan como iguales. Un gran maestro una vez dijo que debíamos volver a ser como niños y tenía toda la razón. Y esa es la invitación y el agradecimiento que yo hago a este seminario, porque necesitamos profesionales de la educación que no se especialicen solamente en los niños con problemas, sino que profesionales de la educación que se supone que estudiaron para atender a cualquier niño, adquieran conocimientos necesarios para ayudar al niño que llegue a nuestras aulas y que efectivamente se integre, se incluye a trabajar y a estudiar con los otros niños. Como se decía anteriormente, es la única forma que nuestra sociedad aprenda a vivir en diversidad, a reconocer que cada persona que nace en este país o en cualquier parte que es diferente, por el solo hecho de ser diferente, no tiene que ser tratado como alguien segregado. Porque eso, él nació así, él es así o él por alguna razón llegó a adquirir esa condición. Sin embargo, aquellos que podemos vivir, aceptar, reconocer y compartir con él en forma normal somos los que más crecemos. Por eso es mi invitación a todos los profesionales que están acá, a las universidades, a ayudarnos a formar educadores desde el inicio,
preparándolos para atender la diversidad. Es la única forma en que podremos efectivamente hacer carne la política pública y todo esto que decimos y soñamos. Créanme que no es fácil. Somos muy distintos, las regiones de nuestro país son muy distintas, sus necesidades son distintas, los recursos son escasos. Y yo agradezco a Jimena y a todo su equipo que, como ella lo mencionaba, se constituyó esta mesa interdisciplinaria de primera infancia, de atención temprana, en donde nos han invitado a participar a todos. Y yo no sé si habrá alguien del Ministerio de Salud acá, pero el desarrollo de screening temprano para que podamos aprovechar al máximo las potencialidades con las que vienen estos niños al mundo es muy importante y debemos luchar y trabajar todos juntos por tratar de conseguir recursos para ese tipo de inversiones, que son las más productivas para el país, porque son las que construyen y las que nos van a permitir construir una sociedad mucho mejor. Muchas gracias, mucha suerte y por favor, trabajemos todos por nosotros, dejar de ser diferentes y aprender a aceptar a todas las personas como son. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora Luz Morales. Para cerrar la bienvenida a este seminario, invitamos a pasar adelante al ministro de Desarrollo Social, señor Bruno Baranda Ferrán. Adelante, señor ministro. Muy buenos días a todas las autoridades, tanto universitarias como de gobierno, delegados extranjeros, académicos, investigadores, especialistas, estudiantes, padres, profesionales, funcionarios y colaboradores del Ministerio de Educación, Junji, Integra, Instituto de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda y muchas fundaciones o corporaciones que han hecho de su objetivo un compromiso de apoyo a las personas con discapacidad. Señoras y señores, quisiera desde ya excusarme porque no los podré acompañar durante la mañana ni escuchar enseguida a los expositores que vienen, pero participarán y estarán presentes un grupo importante y representativo de autoridades y funcionarios o colaboradores de gobierno. Tenía ya un compromiso agendado con bastante anterioridad a este para exponer en otro contexto y materia a las 10 de la mañana. Así que desde ya les reitero mi excusa. Ahora bien, hace un par de semanas algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el foro sobre discapacidad y desarrollo que se realizó con ocasión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Pudimos manifestar en ese contexto la posición y el compromiso del Estado de Chile para ir avanzando a paso más firme en la elaboración e implementación de políticas públicas dirigidas hacia una mayor consideración y respeto a las personas con discapacidad. Compromiso que asumió el gobierno del presidente Sebastián Piñera y que quisiera reiterarles en esta ocasión. Nuestro gobierno quiere colaborar decididamente y crear las condiciones para la construcción de un Chile inclusivo, promoviendo una mayor y mejor accesibilidad y participación de las personas con discapacidad. Queremos avanzar hacia una plena incorporación a la sociedad, garantizándoles igualdad de oportunidades y permitiéndoles el ejercicio de sus derechos y también el máximo desarrollo de sus potencialidades. Para alcanzar estos objetivos, no solo se necesitan leyes y reglamentos, no solo con normas haremos realidad el sueño de una mayor inclusión. Este desafío requiere algo más profundo. Nos exige a todos un verdadero cambio cultural. ¿Y por qué no? Quizás sea este el gran desafío nacional que debamos asumir. ¿Cómo hacer realidad en cada rincón de nuestro querido país el sueño de la total inclusión de las personas con discapacidad, para que ellos sean protagonistas del desarrollo personal, familiar y social? De esta forma, explicitamos nuevamente el compromiso y corresponsabilidad del Estado y la sociedad toda para que las personas con discapacidad tengan oportunidad de desarrollarse plenamente
y así, con su esfuerzo, habilidades y competencias personales, puedan tener independencia y sentir, vivir el significado de la satisfacción de alcanzar los logros que libremente se hayan definido. Pero, honestamente, este no es solo un compromiso, sino que es más profundo y mayor. Representa nuestra más genuina y sincera convicción y voluntad para avanzar decididamente en este cambio de paradigma, dejando atrás, o más bien complementando fuertemente, el asistencialismo, que de todas formas debe estar presente para atender una mano a aquellas personas de mayor vulnerabilidad o que no han tenido siquiera alguna oportunidad. Y en defecto, profundizar un enfoque basado en la confianza sobre las personas, sus oportunidades y derechos como tales, con el objeto de promover, proteger y asegurar el goce pleno de todos los derechos de las personas con discapacidad y que puedan tener una verdadera libertad basada en una sociedad en que realmente haya igualdad de oportunidades. Anunciamos ya que próximamente nuestro gobierno dictará una política pública nacional para la inclusión de las personas con discapacidad y un plan de acción específico que materialice este compromiso, más bien como un compromiso de Estado. Finalmente, quisiera agradecer el haber podido participar en la inauguración de este encuentro. Seminarios como este sirven mucho para debatir sobre los desafíos que esta preocupación y materia debieran tener. Y claro, sirven también para reiterar precisamente el deber nuestro de atenderlos y asumirlos con el mejor de los espíritus y la mayor voluntad e interés. ¿Qué mejor que relevando la importancia de hacerlo desde la primera infancia, promoviendo la inclusión y pleno acceso a los derechos en forma temprana y oportuna, coordinando los distintos servicios del Estado y estableciendo una colaboración público-privada para asumir que esta inclusión sea de verdad en forma integral y permanente? De parte de nuestro gobierno, quisiera felicitar a quienes han organizado este primer encuentro internacional, a todos quienes participarán en él y lo han hecho posible. Más aún, nuestras felicitaciones para quienes han asumido como prioridad el insistirnos a quienes trabajamos en el Estado respecto a la importancia de estas consideraciones. Muchas gracias y les deseo un exitoso encuentro estos 2 días. Agradecemos al señor ministro por sus palabras y también a las autoridades que hoy nos han otorgado su bienvenida. Para continuar con esta actividad, damos inicio al primer coloquio de esta mañana, para lo cual invitamos a los relatores y moderador a pasar a la testera, por favor. Agradecemos al señor ministro, al señor rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Les damos un aplauso. Gracias por su presencia. Esta actividad, que es el primer coloquio de esta mañana, se denomina Primera Infancia para el Desarrollo Humano y Social. El encargado de moderar las presentaciones será el director del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Ignacio Irarrázaval, a quien le damos la bienvenida. La primera presentación será otorgada por la señora Rosa Blanco, directora de la Oficina Oficial en Chile de la organización, vamos a esperar que la persona ingrese a la testera.
Ahora sí tenemos a todos nuestros relatores, les damos un fuerte aplauso antes de comenzar con el primer coloquio. La primera presentación será otorgada por la señora Rosa Blanco, directora de la Oficina Oficial en Chile de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y quien se referirá a la importancia de la atención y educación de la primera infancia para el desarrollo humano. A continuación realizará su presentación la señora María Soledad Cisterna, presidenta del Comité de Expertos sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En esta oportunidad, la señora Soledad nos presentará la interseccionalidad entre la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La tercera y última presentación de este primer coloquio será realizada por el señor Dante Contreras, director del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y quien se referirá a la desigualdad, oportunidades y educación, una discusión sobre los orígenes de la desigualdad en Chile. De esta forma, damos inicio a las presentaciones. Adelante, don Ignacio. Bueno, aló. 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 ¿Hay señal? Aló, aló. Aló, sí. Bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar con este primer coloquio denominado Primera Infancia para el Desarrollo Humano y Social. Quiero felicitar muy cordialmente a la Facultad de Educación de la Universidad Católica, a la Facultad de Arquitectura y a todos ustedes por este seminario. Le comentaba a la organizadora, a una de las organizadoras, a Cynthia Alderstein, yo vengo de otro seminario que estábamos efectuando en la Universidad Católica sobre tema de infancia por el lado de protección de derechos. Yo decía, qué drama, uno de los dos seminarios se va a ver afectado, pero cuando veo aquí la sala abarrotada de gente y la otra sala era más chica y veo aquí al ministro de Desarrollo Social y en el otro estaba la subsecretaria, es impresionante la importancia que tiene el tema de infancia en nuestro país. En fin, ese era un dato de anécdota. Vamos al tema que nos convoca, que es lo más relevante de hoy, y comenzamos entonces con la presentación de doña Rosa Blanco, y yo tengo desgraciadamente el triste papel de moderar los tiempos, así que doña Rosa, don Dante y doña María Soledad, yo les voy a avisar cuando hayan cumplido sus tiempos. Doña Rosa, la escuchamos. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer la oportunidad de poder compartir este seminario con ustedes y el gran gusto también de compartir con los compañeros de la mesa. Lo que les voy a presentar está dividido en tres partes. Voy a partir de lo que sería el derecho a la educación, en el entendido que la inclusión es un componente fundamental del derecho a la educación. Luego vamos a ver muy brevemente cómo está la situación en América Latina y el Caribe en relación con la educación y cuidado de la primera infancia. Y para terminar con una serie de políticas que serían la agenda de futuro de la región de América Latina y el Caribe para avanzar en este aspecto. Bueno, partimos con Mafalda y Felipe. Dice: nuestro derecho a la educación es tan indiscutible que no hay la más mínima esperanza de que algún alma caritativa nos lo quite. Efectivamente, la educación es un bien específicamente humano y es un derecho del que nadie puede quedar excluido, porque gracias a la educación somos personas, nos desarrollamos como seres humanos, pero también es posible el desarrollo de las sociedades. De hecho, la educación es uno de los componentes del índice de desarrollo humano. Pero también la importancia del derecho a la educación radica en que nos abre las puertas para ejercer otros derechos. Difícilmente podemos acceder a un empleo digno si no tenemos educación, o podemos tener una verdadera participación social y política si no tenemos educación. Pero no es menos cierto
que para asegurar el derecho a la educación hay que asegurar o hacer efectivos otros derechos, como el derecho de los niños a la salud y una nutrición adecuada, el derecho a no trabajar o el derecho a tener un trato digno. Esto que nos indica que los derechos humanos son interdependientes, son indivisibles y que es necesario desarrollar políticas intersectoriales que los aborden de manera integral. Y para que el derecho a la educación sea garantizado con justicia se tiene que asegurar a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. El sistema de Naciones Unidas ha elaborado una serie de convenciones para asegurar los derechos de aquellos grupos o que son minoritarios o con menor poder dentro de la sociedad, y en todas ellas siempre está presente el derecho a la educación. De hecho, seguro que nos va a dar cuenta de ello Soledad. Pero hay una convención de la UNESCO del año 60 sobre la no discriminación en educación, en la que se establece que para que no haya discriminación y se asegure a todas las personas y grupos sociales tienen que tener las mismas posibilidades de acceder a cualquier nivel educativo. Para que no haya discriminación, todas las personas y grupos sociales tienen que recibir una educación con estándares iguales de calidad. Para que no haya discriminación, las personas o grupos no pueden ser educadas en instituciones separadas y se tiene que asegurar a todas las personas y grupos sociales un trato compatible con la dignidad humana. De ahí se desprende cuáles serían los contenidos fundamentales del derecho a la educación en su sentido más amplio o más ambicioso. El primero es el acceso a oportunidades educativas desde el nacimiento y a lo largo de la vida. En la Convención de los Derechos del Niño y en otros instrumentos de carácter internacional se establece que el aprendizaje empieza desde el nacimiento, pero no se establece la necesidad de que esta educación en los primeros años sea obligatoria. Sin embargo, asegurar el derecho al óptimo desarrollo de los niños requiere necesariamente ofrecer oportunidades de aprendizaje a través de experiencias educativas que no tienen que ser necesariamente formales. Por ello, la Convención se insta a los gobiernos a que se ofrezcan programas y servicios de educación y cuidado para los niños menores de 6 años con una participación activa de la familia. Pero el segundo componente o contenido del derecho a la educación es el derecho a una educación de calidad, que promueva el máximo desarrollo y de aprendizaje de las potencialidades de cada persona, pero también que promueva el respeto y la vivencia de los derechos humanos, de todos, pero 4 especialmente significativos: el derecho a la salud, nutrición y condiciones adecuadas de vida, el derecho a la propia identidad y a ser diferente, el derecho a la participación y el derecho a la integridad y un trato digno. El concepto de calidad no es un concepto neutro, porque implica hacer un juicio de valor que está condicionado por muchos factores. Qué tipo de sociedad queremos construir, qué tipo de persona queremos formar, cuál es la concepción de desarrollo humano, de aprendizaje, cuál es la función de la educación, cuáles son las mejores formas para lograr el cometido de la educación, de tal manera que lo que es calidad para unos no lo es calidad para otros, o lo que es calidad en un contexto no lo es en otro. Pero a pesar de que hay varios enfoques, hay uno predominante que implica asociar la calidad con eficacia y eficiencia, dando más importancia a los resultados y a lograr esos resultados con el mínimo uso posible de recursos. Desde un enfoque de derechos, eficacia y eficiencia son necesarios, pero no son suficientes. Una educación de calidad tiene que ser relevante, es decir, que promueva de manera equilibrada todo lo tipo de capacidades y que responda a las exigencias y demandas de la sociedad, o como se dice en el informe de Delors, que promueva de manera equilibrada los 4 pilares de aprender a hacer, a ser, a conocer y a vivir juntos. Pero no solo es que sea relevante, tiene que ser pertinente, es decir, tiene que incorporar y considerar las características, las expectativas, las aspiraciones de todos los grupos sociales y no solo determinados grupos dentro de la sociedad, que sería en el fondo educación para quién. Y finalmente tiene que ser equitativa, no puede haber calidad sin equidad ni equidad sin calidad. Y la equidad significa proporcionar a cada persona los recursos y ayudas que requiere según sus necesidades para estar en igualdad de condiciones de aprovechar las oportunidades educativas. Y finalmente, el derecho a la educación, el último contenido es el derecho a educarse de todos los niños y niñas, sea cual sea su condición, su origen social, cultural, sus capacidades en las escuelas de su comunidad. Es decir, el derecho a la educación es el derecho a una educación inclusiva.
¿Por qué es tan importante la educación de la primera infancia? Bueno, dado el tiempo, no puedo extenderme mucho, pero habría, como ya se ha dicho también en la presentación, varios premios Nobel de Economía, Amartya Sen, Herman, han establecido que la importancia de invertir en los primeros años en la educación de los niños más pequeños como una vía para asegurar una mayor calidad de la vida de la población adulta, para el crecimiento económico, para el desarrollo sostenible. De tal manera que el desarrollo temprano de cada niño, en el fondo, está relacionado con el desarrollo de una sociedad. Por ello, invertir en la primera infancia es el comienzo natural de las políticas de desarrollo humano. Y hay al menos 4 argumentos fundamentales que justifican sobradamente la necesidad de esta mayor inversión e importancia. El primero es que la educación en los primeros años se establecen las bases para el desarrollo de las personas posterior y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. En los primeros años existen una serie de ventanas de oportunidad para el aprendizaje que solo se abren de par en par en esos primeros años. Por eso es importante que todos los niños y niñas empiecen la vida en igualdad de condiciones. Hay muchísimas evidencias en la investigación de la psicología, de la nutrición, de las neurociencias, que establecen que este periodo de la vida es crítico en el desarrollo cognitivo, de la personalidad y de las conductas sociales. Por tanto, sabemos que en esta etapa tienen lugar grandes conquistas del ser humano, como el lenguaje, por ejemplo, y que la plasticidad y el desarrollo neural son impresionantes. El segundo elemento es que una educación de calidad en los primeros años favorece los logros educativos posteriores. Diferentes estudios ya han mostrado de manera suficiente que cuantos más años pasan los niños en una educación de la primera infancia y mayor es su calidad, repiten menos en primaria, desertan menos y tienen mejores logros de aprendizaje. PISA ha mostrado que los países que tienen un mayor nivel de desempeño como promedio, pero no solo un mayor nivel de desempeño, sino una mayor equidad en la distribución de los logros de aprendizaje en su población, son también esos países donde los niños y niñas acceden a más años en la educación de la primera infancia. También en el segundo estudio comparativo de la UNESCO de aprendizajes y factores asociados se muestra una relación significativa entre asistir a educación y cuidado en la primera infancia con logros de aprendizaje, lenguaje, matemáticas de tercero y sexto grado. Pero además tiene un alto retorno económico y social. De alguna manera, también se ha dicho también en la presentación, hay varios autores, hay varios estudios que muestran que por cada dólar invertido en la educación de la primera infancia el retorno es mucho mayor que lo que se invierte en la educación posobligatoria, por ejemplo. Seguramente que Dante de eso nos va a hablar también después. Y también se ha visto en varios estudios longitudinales que una educación de la primera infancia también en la vida adulta hay menos niveles de delincuencia, de drogadicción, etcétera. Con lo cual podemos ver que eso se traduce no solo en términos sociales, sino también en términos económicos. Además, una educación de primera infancia de calidad también, al reducir los índices de repetición y deserción, tiene un efecto económico porque la ineficiencia de la repetición en los sistemas educativos, según la UNESCO, tiene un costo anual en primaria de 7.500 millones de dólares. Por tanto, el hecho de invertir en la primera infancia vamos a hacer también reducir los altos costos que tiene la repetición, que además de ser un costo económico, sabemos que tiene un costo emocional para los niños y niñas y no ha mostrado ser una estrategia muy efectiva para mejorar los logros de aprendizaje. De hecho, según el Banco Mundial, lo que se ahorrarían los países de África Occidental con la repetición en primaria sería suficiente para costear una educación de calidad en los primeros años. Y finalmente, la educación de la primera infancia contribuye a reducir tempranamente las desigualdades de origen de los niños y niñas. Si la educación de la primera infancia es beneficiosa para todos, lo es más aún en el caso de aquellos niños que por cualquier situación están en una situación de vulnerabilidad. Y hay algunos autores, como Carnoy o Tedesco, que dicen que las políticas de equidad que se están desarrollando en América Latina, en la básica, no están teniendo el impacto deseado porque los niños y niñas ya llegan a la educación obligatoria en condiciones muy desiguales.
y según estos autores, tan solo una educación de calidad en los primeros años tiene un impacto importante en reducir las desigualdades sociales y sobre todo en mejorar los aprendizajes. ¿Cómo estamos? Vamos a ver brevemente un balance de América Latina en el aspecto de lo que es la educación y cuidado en la primera infancia. Según la UNESCO, América Latina y el Caribe es la región de los países en desarrollo que ha tenido un mayor avance en la educación y cuidado en la primera infancia y que tiene un futuro más promisorio. Hay una mayor conciencia en general de los beneficios de la educación y atención de la primera infancia, pero es verdad que tampoco es una prioridad en muchos países que están más preocupados por la universalización de la educación primaria. Ha habido avances en lo que es todo el tema normativo. La mayoría de los países tienen planes integrales a favor de la infancia y a la adolescencia. Y ha habido también una cuestión muy especial de América Latina que no se da en otras regiones, y es que muchos países ya han incorporado 5 años como dentro de la educación obligatoria. Chile, de hecho, lo tiene en proyecto. Algunos países también tienen 4 años en la educación obligatoria, a nivel de 4 años. Incluso México ha establecido la escolaridad obligatoria a partir de los 3. Y esto es un fenómeno muy especial de América Latina, y en otros países, sin ser obligatorio para los niños asistir a los programas, existe una obligatoriedad del Estado de ofrecer plazas suficientes, de tal manera que en muchos países, aunque 5 o 4 años no es obligatorio, hay un alto nivel de cobertura. Y ha habido una expansión muy significativa en el tramo de edad de 3 a 6 años. Ahí tenemos, estos son datos de la UNESCO, tenemos en naranja América Latina, que tiene un promedio de 70% de escolarización en el 3 a 6 y que está, bueno, por detrás de los países de altos ingresos, que tienen un 82%, pero por encima de los países de ingresos medios y de los países en desarrollo. Claro está que los promedios son siempre engañosos y ocultan grandes diferencias entre países, de países que tienen coberturas del 90 o 100% a países que tienen coberturas promedio del 50 o del 30%. Y tenemos paridad de género en el acceso a la educación de la primera infancia, pero tenemos gran desigualdad según nivel socioeconómico, lugar de residencia y pertenencia étnica. Y estas desigualdades se acentúan en el tramo de edad de 0 a 3 años. Es decir, que aquellos niños que más necesitan de la educación de los primeros años para compensar su situación de desigualdad son los que menos acceden a los programas y servicios de la primera infancia. Y en cuanto a la calidad, es objeto de preocupación en todos los países, especialmente la calidad de los programas denominados no convencionales y los que a veces son los que se dirigen a niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad. Y esto es un desafío porque es importante que haya diversidad de modalidades, pero que sean equivalentes en calidad para no reproducir la desigualdad a través de la educación y que tengamos educación para pobres y educación para el resto. Y los principales obstáculos para acceder a la educación y atención de la primera infancia son la pobreza, el bajo nivel educativo de los padres, oferta insuficiente, lejanía de los servicios educativos, los costos económicos de los servicios educativos y la falta de pertinencia o factores culturales. Vamos a ver, para terminar entonces, cuáles serían las políticas para avanzar hacia una educación de calidad con igualdad de oportunidades en la primera infancia. En el año 2010 hubo una conferencia mundial de la UNESCO en Moscú que justamente se denominó Educación y Cuidado de la Primera Infancia, la riqueza de nuestras naciones. Previamente a esa conferencia mundial se hizo una preparatoria en América Latina y el Caribe en la que participaron representantes de diferentes sectores del gobierno, salud, educación, bienestar social y también representantes de la sociedad civil. Ahí se estableció una hoja de ruta que los países tienen situaciones distintas sobre cómo avanzar, qué políticas tenemos que poner en marcha para avanzar de manera más decidida hacia una educación de calidad en la primera infancia y que sea para todos y no solo para algunos. Lo primero es desarrollar políticas integrales de Estado de largo plazo, pero con amplia participación de la sociedad y que estas políticas abarquen el periodo de 0 a 8 años para facilitar la transición entre la educación de la primera infancia y la educación primaria.
Esto no es tan fácil de lograr porque los sistemas educativos en general están estructurados en 0,6, 6,12. Entonces, esto es un desafío, el cómo podemos también facilitar la transición para también así reducir los índices de repetición que hay en el primero y segundo grado y a veces también de deserción. Y que tenga enfoque de derechos que es mucho más potente que el de necesidades. Es decir, un enfoque de derechos en las políticas conlleva obligaciones de los Estados para garantizar las condiciones que los hagan posible. La segunda política es aumentar la cobertura, pero especialmente en el tramo de 0,3, porque el tramo de 0,3, aunque no tenemos información muy confiable, el promedio es de 5% al 20% de la población, siendo que justamente son esos 3 años los periodos más críticos. De hecho, ahora se habla de los 1000 días, ¿no? Por tanto, es muy importante conseguir un mayor aumento de la expansión de cobertura en 0,3, que ahora es baja, y sobre todo también el aumento de la cobertura durante toda la etapa de los niños y niñas que por diferentes circunstancias están en situación de mayor vulnerabilidad. El tercer elemento es fortalecer la coordinación intersectorial, el trabajo colaborativo entre diferentes actores y niveles de gobierno y la articulación interinstitucional a nivel local. Aunque la educación de la primera infancia es la etapa donde hay un mayor trabajo intersectorial, sabemos que en la práctica existen varias dificultades para lograr una mejor articulación entre los diferentes sectores, tanto a nivel nacional como local. Y el trabajo intersectorial es fundamental para garantizar la atención de todas las necesidades, de todos los derechos de los niños y niñas, pero también para abordar de manera integral los factores que generan exclusión dentro y fuera de los sistemas educativos. Por tanto, es fundamental que todos los sectores se articulen en torno a una concepción compartida del desarrollo humano de la primera infancia y que conjuntamente establezcan prioridades, metas, acciones y también conjuntamente vean cuáles son las responsabilidades y funciones de cada sector para lograr esta atención integral. Otro aspecto fundamental, obviamente, es aumentar significativamente la inversión, pero no solo aumentar la inversión, sino distribuir de manera equitativa los recursos. Es también difícil tener datos confiables de los niveles de inversión en la primera infancia porque intervienen diferentes sectores de gobierno y también de la sociedad civil con ánimo y sin ánimo de lucro. Pero lo que está claro es que cuando hay información disponible, el nivel de inversión es mucho menor que la educación primaria y secundaria, siendo que, como hemos visto antes, el retorno económico y social es mayor de la inversión en esta etapa. Pero no solo es aumentar la inversión, sino sobre todo hacer estudios de cuál es el costo diferenciado de ofrecer una educación de calidad según los diferentes contextos y necesidades de grupos sociales. Bueno, no me da tiempo, ya se me acabó el tiempo, pero otro es políticas de equidad que tengan como un doble objetivo, que la idea es que asegurar la mayor igualdad de condiciones en el acceso al conocimiento, en el aprendizaje, pero considerando al mismo tiempo la diversidad social, individual y cultural y desarrollar servicios más inclusivos, solo las voy a nombrar, hacer también políticas que articulen la tríada de fortalecer los procesos pedagógicos, el desarrollo profesional de educadores y de todos los profesionales y el fortalecimiento de las instituciones educativas. Me parece que hay que invertir más en los profesionales, en los docentes, en las auxiliares, porque al final la calidad se juega y la marca la diferencia las interacciones que establecen los docentes con los niños y niñas, el que tengan una formación especializada en la primera infancia, es decir, se marca a través de los factores más subjetivos. Y ya finalmente, políticas orientadas a fortalecer la participación y educación de las familias como primeros educadores de sus hijos y finalmente sistemas de información amplios que nos permitan, de información y conocimientos que nos permitan fundamentar la toma de decisiones de política, monitorear los avances que vamos teniendo en el desarrollo de la educación de la educación y cuidado de la primera infancia. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Rosa. Le vamos a dar la palabra entonces a María Soledad Cisterna, abogada, cientista política, que nos va a conversar respecto a la intersectorialidad en la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Te escuchamos. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, rector. Muchas gracias a Cynthia Alberstein por la invitación que me ha hecho a participar en este interesante seminario, también a su grupo de colaboradoras y a esta excelente mesa de trabajo. Y por supuesto a todas las presentes y los presentes, a quienes saludo. Me ha correspondido enfocar el tema de la interseccionalidad entre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención de los Derechos del Niño. En primer lugar, quiero decir que cuando hablamos de convenciones estamos hablando de la disciplina del derecho, por lo tanto, la disciplina del deber ser, aquel referente al cual debe tender la sociedad y las personas. Por eso es importante tener presente que todos y cada uno de los entes sociales a nivel de autoridades, sociedad civil, las mismas personas que presentan necesidades educativas especiales y sus familias están imperadas a poder trabajar en la concreción plena y efectiva de estos estándares, que son estándares internacionales y que en el caso de nuestro país han sido ratificados por el Estado de Chile, por lo tanto, normas obligatorias dentro de nuestro país. Para comenzar y a manera de introducción, debo señalar que, por un lado, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, instala el denominado modelo social y de derechos humanos, teniendo en consideración que más de 1.000 millones de personas en el mundo presentan una o más formas de discapacidad, dentro de los cuales se estima que un 5,1% son personas entre 1 y 14 años. No hay otras cifras de la Organización Mundial de la Salud y de su último estudio que nos den cuenta de la cantidad de personas entre 0 y 8 años. Por lo tanto, doy esta cifra como referente. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad define al sujeto de derechos como todos aquellos quienes presentando discapacidades, deficiencias en los planos físicos, intelectuales, sensoriales o mentales, cuando habla de mentales nos referimos a psicosociales, de largo plazo que al interactuar con diversas barreras ven restringida su participación plena y efectiva en la sociedad. Y doy esta definición porque es aquella que resume los 3 elementos básicos para considerar a una persona con discapacidad. En primer lugar, la deficiencia, en segundo lugar, la interacción con barreras y luego el impacto en términos del derecho, o sea, las restricciones a la participación que se traducen también en impedimentos al reconocimiento, goce y ejercicio de derechos humanos y libertades fundamentales en los planos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Entonces, cuando hablamos de un modelo social y de derechos humanos, nos estamos centrando en este aspecto intermedio que significa la interacción con barreras, y respecto de lo cual la sociedad y todos los estamentos están obligados, por un lado, a la remoción de esas barreras y por el otro lado, a la adopción de medidas de acción afirmativa y medidas correctivas que posibiliten la equiparación de oportunidades de este sector de la población. Dicho esto, entonces, es importante relevar que la Convención ha instalado como principios rectores de la misma la dignidad individual, la libertad de las personas para tomar sus propias decisiones, la independencia personal, principios básicos, la autonomía, la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la accesibilidad y la participación plena, la igualdad entre los hombres y las mujeres.
Y también se ha referido en dos principios específicamente al sector de personas con discapacidad cuando nos habla del reconocimiento de la discapacidad como parte de la diversidad humana y su inclusión. Y por otro lado, y aquí aterrizamos en los niños y niñas con discapacidad, cuando se dice el respeto a la evolución de niños y niñas con discapacidad y el respeto a su identidad personal. Sobre esta estructura, cuyos puentes son la accesibilidad en sentido amplio, entendida como la concepción y ejecución de espacios, productos, procedimientos, transportes, información, comunicaciones, etcétera, de tal manera que puedan ser utilizados por las personas con discapacidad de manera segura y confortable. Y por el otro lado, como segundo puente y fundamental, la toma de conciencia, eliminando los prejuicios, estereotipos y prácticas nocivas, relevando los méritos, capacidades y habilidades de las personas con discapacidad. En este marco, entonces, debemos entender este nuevo paradigma. Rosa ya mencionaba la fortaleza que da hablar desde los derechos humanos. Y es ahí, como desde la perspectiva de este sujeto de derechos humanos, debemos centrar a estos niños y niñas con discapacidad. Y entonces, si nosotros comenzamos a examinar la Convención sobre los Derechos del Niño, que nos señala que niño es toda aquella persona cuyos años son inferiores a 18, salvo que leyes internas declaren otra cosa, debemos entender entonces que la etapa de la infancia está comprendida dentro de esta definición. Y la Convención sobre los Derechos del Niño señaló dentro del marco general de todos los derechos que establece un artículo específico que se dedicó a niños y niñas con discapacidad, donde señala expresamente que se debe proveer al disfrute de la plena vida de niños y niñas con discapacidad y a su vida decente, que se debe proveer a la participación de estos niños y niñas, que corresponde al Estado la obligación de proveer los cuidados y asistencia, otorgándose esta a través de la familia y de su entorno más cercano, y ojalá de manera gratuita si esto fuere posible. Y termina el artículo señalando que es importante la cooperación internacional, especialmente en países en vías de desarrollo, para lograr estos objetivos específicos. Luego, cuando comenzamos a examinar el detalle de esta estructura o de esta plataforma jurídica, que dicho sea de paso, desde mi punto de vista, estudiando hace muchos años los derechos humanos y derechos de personas con discapacidad, creo que estamos en el mejor momento en términos de esta plataforma jurídica. Porque tratándose de niños y niñas con discapacidad, ya desde el preámbulo de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, se nos habla de las dificultades que este sector debe afrontar, razón por la cual estableció un artículo específico que se refiere a niños y niñas con discapacidad, señalando que es un imperativo de los Estados partes adoptar medidas para el pleno disfrute de los derechos de este sector. En segundo lugar, que es importante considerar el interés superior del niño en todas las legislaciones y acciones que se adopten en la materia, adoptando todas aquellas medidas que eliminen todo tipo de discriminación. Y también se señala el derecho del niño y niña con discapacidad a ser oído en todas aquellas materias que le conciernen y que esta opinión sea debidamente considerada, prestándose los apoyos del caso para esta recepción de opinión. Como ustedes comprenderán, esto tiene una directa interseccionalidad con la Convención de los Derechos del Niño, que establece el principio del interés superior del niño, pero también establece el derecho del acceso a la información y a la libertad de opinión, de acuerdo a las particularidades de cada niño o niña. Y se señala expresamente en la Convención sobre los Derechos del Niño que se deben utilizar los formatos más adecuados para esta libertad de expresión.
y que ésta debe ser respetada en procedimientos judiciales, procedimientos administrativos y toda clase de procedimientos. En segundo lugar, y para ir rápido en esto, hay un texto escrito que ustedes pueden consultar que está más detallado, pero en segundo lugar, un derecho sustantivo, y Rosa ya se ha referido, es el de la educación. Y dijéramos, la novedad normativa de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es instalar la educación, y lo señala el sistema de educación inclusivo, pero además señala de calidad. Vuelve a señalar y recoger lo que es el contenido sustantivo de la educación que ya habían señalado otras convenciones internacionales, como es el desarrollo personal y social del educando, el respeto a la tolerancia, a vivir en una sociedad libre, democrática, el respeto de la paz, de los derechos humanos, del medio ambiente, etc. O sea, como digo, el sustrato de la educación. Pero también se nos dan ciertas pautas a través de los cuales se puede ir logrando este objetivo. Y se nos dice, por ejemplo, el tema de los ajustes razonables. La aplicación de ajustes razonables en la atención de niños y niñas con discapacidad. Se nos habla también de los apoyos en el entorno escolar, de los apoyos personalizados, la tutoría en el ambiente escolar, la tutoría entre pares, que se reconozca las particulares formas de información y comunicación de estos niños y niñas. Y se menciona la lengua de señas, el braille, otros formatos de comunicación aumentativo y alternativo, etc. Se hace especial referencia a la situación de niños sordos y sordociegos en cuanto a los formatos que deben ser utilizados. Se habla también de que debe contratarse a maestros, incluidos maestros con discapacidad, calificados en estos medios y formatos de comunicación para los educandos con discapacidad. Por lo tanto, hay una serie de nociones claras y específicas, incluido el conocimiento que estos educadores deben tener tanto en discapacidad como en derechos humanos, para que sean eficientes y eficaces, como mencionaba Rosa, en proveer a la calidad de la educación. Pero yo quiero señalar también que junto a esa eficiencia y esa eficacia es importante recordar el sustrato que ya he mencionado, como el contenido del derecho a la educación, porque muchas veces se habla de la educación, pero no se va a qué detalle incluye la educación. Yo ya me he referido a este desarrollo personal, al desarrollo social, al respeto del pluralismo, de la tolerancia, de la paz, etcétera, etcétera. Y esto precisamente, si ustedes lo condensan, es lo que es la calidad de la educación. Todos estos elementos hacen la sumatoria de la calidad de la educación, y que, como digo, es el primer tratado que de manera sistemática nos habla de esta calidad de la educación, y por lo tanto se transforma en obligatoria para los Estados partes. Y quiero decir que no existe una inclusión educativa sin calidad de la educación, porque la riqueza de la diversidad será precisamente la que sumará a la inclusión y sumará a la calidad. En otras palabras, no podemos entender una inclusión educativa sin calidad o una calidad de la educación segregadora o excluyente. Esto encuentra su correlación, por supuesto, en la Convención sobre los Derechos del Niño, que se refiere al ámbito de la educación en términos generales. La ventaja de la Convención en Derechos de Personas con Discapacidad es que particulariza, tratándose de educandos con discapacidad. Un tercer derecho que es importante mencionar, teniendo en cuenta el cuadro universal, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, es la prohibición de la explotación, la violencia y el abuso. Ustedes saben que niños y niñas con discapacidad están doblemente o triplemente expuestos a formas de violencia, explotación y abuso. Y es por eso que la Convención se encarga de señalar que la legislación debe tomar estas medidas prácticas también para eliminar este flagelo, que deben adoptarse las medidas para que estos casos sean debidamente pesquisados, juzgados y sancionados, y que quienes hayan sido afectados por estos hechos deben ser
tomados, rehabilitados, reincorporados en la sociedad con los tratamientos psicológicos y físicos que sean necesarios. En este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño explicita todo lo que se refiere al maltrato y violencia de tipo sexual, a la pornografía y a cómo se debe atacar también la comisión de estos delitos. Y agrega que muchas veces estos malos tratos pueden convertirse en formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, dadas las condiciones de vulnerabilidad de niños y niñas con discapacidad. Lo debemos relacionar al artículo 15 de la Convención que se refiere a esta materia y que lo podemos concretar o correlacionar con el informe del Relator contra la Tortura 2013, que señala que en el ámbito de la salud, aquellos malos tratos respecto de personas con discapacidad y aquellas doblemente vulnerables como son los niños y niñas pueden constituirse en tratos crueles, inhumanos o degradantes y por lo tanto perfectamente perseguibles desde el punto de vista civil y penal. Otro derecho, bueno, así en referencial, otro derecho que debemos ocuparnos es la incorporación del niño en la familia, su derecho a vivir en la familia, a recibir los cuidados en la familia cercana o en la familia más extendida, a mantener su fertilidad y a no ser separado de sus padres por el hecho de la discapacidad. También el derecho a ser registrado, a tener una nacionalidad, un nombre. Luego hay otros derechos tangenciales. El artículo que se refiere a mujeres y niñas con discapacidad reconoce que las niñas con discapacidad han estado expuestas a discriminación y que por lo tanto se deben adoptar medidas que vayan hacia el desarrollo, adelanto y potenciación de las niñas con discapacidad. El acceso a la justicia, reconociendo la edad de las personas que tienen que llegar a este ámbito. La salud en cuanto a detección temprana y a la prevención secundaria para evitar la progresión de una discapacidad en otras discapacidades o el avance de una misma discapacidad. El derecho a la habilitación y rehabilitación con una detección precoz para poder aplicarla. También el derecho a vivir incluido en la comunidad. Esto es muy importante para el desarrollo posterior de niños y niñas. A la movilidad personal. También es su derecho a participar en actividades recreativas, lúdicas, de deporte y de esparcimiento, tanto en la escuela como en el entorno extraescolar. Debemos también relacionar aquí los artículos relativos a igualdad y no discriminación, los artículos relativos a la expresión y la manifestación de la voluntad, que es en la escuela donde se forma esta expresión de la voluntad para el ejercicio de la capacidad jurídica plena en todos los aspectos de la vida. Para concluir, quiero señalar que tanto el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el cual estoy, nos hemos ocupado que las revisiones de los estados partes y en las recomendaciones que se hacen a los estados partes que hemos revisado, hemos hecho plena atención en situación de niños y niñas con discapacidad en diversos ámbitos. Y en el ámbito de la educación se ha señalado que los ajustes razonables son obligaciones de cumplimiento inmediato. Vale decir, las adecuaciones para la educación y para el cumplimiento de derechos son de cumplimiento inmediato y no progresivo. También quiero decir que el Comité sobre los Derechos del Niño cuenta con recomendaciones sobre niños y niñas con discapacidad y en el año 2013 se ha referido a niños y niñas con discapacidad cuando habla del interés superior del niño, cuando habla de la salud especialmente para niños con discapacidades psicosociales y también cuando se refiere al deporte y otras actividades de esparcimiento, señalando específicamente que cuando se trata de actividades cuya decisión depende de los adultos, hay que tener cuidado con esto, como los ejercicios excesivos en materia de rehabilitación. Por lo tanto, para finalizar, quiero decir que este marco jurídico hoy día nos brinda un entorno incomparable para la armonización legislativa en los planos internos, para la aplicación
de esto en planes, programas, proyectos específicos, políticas públicas, y que todo ello redunda, como se ha dicho, en el desarrollo humano, pero también en la solidez democrática y en el nuevo concepto de la seguridad humana. Muchas gracias. Gracias, María Soledad. Le vamos a dar la palabra a don Dante Contreras, director del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, sobre el tema de desigualdad, oportunidades y educación. Antes de darle la palabra a Dante Contreras, quería recordarles que vamos a tomar algunas preguntas. La formulación de las preguntas es por escrito y me las van a hacer llegar aquí adelante. Así que los invitamos a ir preparando sus preguntas. Don Dante, te escuchamos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, dada mi profesión como economista, yo le voy a hablar de la primera infancia para el desarrollo humano y social desde la perspectiva económica. Entonces, algunos antecedentes que quiero mostrar para justificar algunas cosas que voy a decir hacia el final. Lo primero importante es que Chile es un país que tiene un elevado nivel de desigualdad en cualquier métrica, en ingresos, en oportunidades, incluso cuando tú lo comparas con otros países de similar nivel de desarrollo. Esta situación es inaceptable si tú quieres construir un país desarrollado. Medir este país con PIB per cápita es absolutamente insuficiente. Métricas de desigualdad o equidad tienen que ser incorporadas en el análisis. Este análisis de desigualdad está estrechamente ligado a las oportunidades educacionales, en un contexto donde las oportunidades educacionales también son desiguales, son segregadas y se manifiestan desde temprana edad. El gran problema, a mi juicio, es que el sistema educacional chileno, y en particular el preescolar, reproduce y refuerza la desigualdad que posteriormente observamos en el país, y el sistema educacional que tenemos hoy día no ha sido capaz y no va a ser capaz, sin cambios sustantivos, de corregir esta situación. Entonces, déjenme mostrarles algunos antecedentes para ir armando la línea argumental y las conclusiones que finalmente quiero señalarles. Por ejemplo, lo que ustedes ven en esta figura es una situación donde muestra los niveles de desigualdad en este eje y el PGB per cápita de los países acá. Acá está Chile con todos nuestros colegas latinoamericanos, países de ingreso medio, pero de elevada desigualdad en el contexto internacional. El desafío para un país como Chile es moverse en esa dirección. ¿De qué manera tú elevas el nivel de ingreso per cápita, pero al mismo tiempo tú reduces los niveles de desigualdad? Esa es la pregunta relevante hoy día en la economía de la desigualdad. Si tú ves, por ejemplo, nuestro nuevo club, el club de los países de la OECD, aquí está Chile ocupando el último nivel en desigualdad de ingreso. Si tú ves, por ejemplo, el ingreso per cápita por percentil, aquí está el 1% más pobre, aquí está el 1% más rico, y en el acumulado te da el 100% de la población. Tiene la distribución para el año 1990 y 2011 en pesos constantes del año 2011, y lo que te muestra esta figura es que las personas realmente ricas en nuestro país están desde el percentil 90, 95 en adelante. Antes de eso, somos una sociedad relativamente igualitaria y pobre. ¿Qué pasa cuando tú ves esto desde una mirada de largo plazo? Esta figura nunca deja de sorprender. Lo que tienen acá ustedes son personas que tienen 30, 40 años, adultos que ya están trabajando regularmente en el mercado del trabajo, pero ordenados de acuerdo a su nivel de ingreso y la escolaridad de los padres. Esto es una figura que te muestra cuánto pesa la cuna, cuánto pesa tu origen socioeconómico. Y lamentablemente lo que esta figura nos muestra es que si a ti te tocó nacer, y fíjense cómo lo fraseo, si a ti te tocó nacer en una familia donde tus padres no tenían educación, tu ingreso promedio es de 200.000 pesos. Si te tocó nacer en una familia donde tus padres tenían educación universitaria, esa cifra es de 800.000 pesos en promedio. ¿Okay? La cuna importa e importa de manera dramática en este país. Esta es una forma distinta de verlo. Esto es con qué probabilidad, si tú naciste en el 10% más rico, con qué probabilidad tus hijos van a estar en el 10% más ricos. ¿Perdón? En Chile esa probabilidad es 56%. Es decir, hay una gran inmovilidad en la élite, en la distribución del ingreso en Chile. Esa situación no es así en el mundo desarrollado. Esas tasas son del orden del 20% en países de América del Norte y países europeos como Dinamarca o Alemania. Con todo, si es que tú agregas las dos dimensiones que hemos discutido hasta este momento, desigualdad
y movilidad social, Chile está ubicado acá. Un país con altos niveles de desigualdad y con bajos niveles de movilidad social. ¿Ok? Si quieren, una forma de presentarlo de manera más gráfica, imagínense una olla a presión con 3 válvulas: movilidad social, desigualdad de ingresos y sistema educativo. El problema que tiene nuestro país hoy día es que las 3 válvulas están cerradas. ¿Es esta métrica de desigualdad en movilidad social y desigualdad de ingresos lo único relevante para entender la desigualdad y la segregación en Chile? Lamentablemente no lo es. Chile es desigual y segregado en cualquier métrica. Lo que ustedes tienen acá, por ejemplo, este es un estudio que hicimos en el año 2003 entre el Centro Microbato de la Universidad de Chile y el Instituto de Salud Pública de la Universidad Católica, donde muestra el número de dientes remanentes o los que te quedan en la boca cuando eres adulto con los años de escolaridad de hombres y mujeres. Ustedes saben, en economía, los años de escolaridad es una proxy directa de los niveles de renta. En otras palabras, en un país como Chile, personas que tienen más educación o más renta tienen un mayor número de dientes remanentes. Es una forma de decir que hay desigualdad en salud. Si tú ves, por ejemplo, este es un mapa del Observatorio de Ciudades de Pobreza, que estaba en la Católica, que se movió a la Adolfo Ibáñez. Los pobres están lejos de la cultura, de las áreas verdes y de los centros comerciales. Además, hay segregación territorial. Hay segregación en áreas verdes. Estos son los metros cuadrados de áreas verdes por habitante en Vitacura. Esto es los metros cuadrados por habitante en Pedro Aguirre Cerda. En cualquier métrica, en cualquier dimensión en la que tú examines, Chile es altamente desigual y segregado. Esto viene del informe de infancia que probablemente todos miraron, de la presidenta Bachelet. Tienen todos los niños la misma oportunidad de desarrollo. Trayectoria educacional de alumnos en la escuela municipal en Viña del Mar, Valparaíso. Ingresaban en la educación municipalizada 2.000 alumnos. Egresaban a tiempo de cuarto medio 1.100. Rendían la PSU o prueba de aptitud 600. Lograban un puntaje mínimo para postular de 450 puntos, 200. Y obtienen más de 600 puntos, 6. 2006. Ese es el país en el cual vivimos cómodamente. Segregación en educación. Y acá quiero entrar un poco a algunos elementos que han estado en discusión hoy día. La subvención por alumno ha sido independiente del nivel socioeconómico de los alumnos hasta la ley CEP, año 2008. Desde el año 81 hasta ahora, una subvención por alumno plana e independiente de su nivel socioeconómico. Los establecimientos particulares subvencionados se le ha permitido la capacidad de selección y además de cobrar un financiamiento compartido, lo cual significa, en términos neutros, un subsidio implícito en el cual no se ha pedido nada a cambio. Y la pregunta que vamos a ver ahora es cuáles han sido los efectos en calidad que todo esto ha tenido. Lo que le voy a mostrar a continuación son algunos datos duros recientes que ha estado generando Sergio Ursúa y Juan Echeñique en el Centro de Estudios Públicos y la Universidad de Chile y el Banco Mundial. Lo que ustedes tienen ahí, por ejemplo, son los ingresos, aquí está la línea de metro, ¿ok? Esta es la estación San Pablo del metro y aquí está la estación Los Dominicos del metro, ¿ok? Ustedes se ubican donde viven. Básicamente, la línea azul lo que les muestra es el ingreso monetario per cápita en el año 2011. Esa es la trayectoria de la línea azul. Entonces ustedes ven cómo desde San Pablo y siguiendo aquí Pedro Valdivia Norte o Manquehue y Los Dominicos son lugares de altos niveles de renta. Y luego en la línea roja tienen el CIMSE en cuarto básico. Lo que es curioso es que sigue la misma trayectoria. Educación sigue ingreso, ingreso sigue educación, nivel socioeconómico explica rendimientos educacionales. Punto. Eso es todo. Entonces, tenemos un país donde hay altos niveles de desigualdad de ingreso y segregación, alta movilidad de corto plazo, es decir, vulnerabilidad para gran parte de la población de perder su empleo, baja movilidad intergeneracional, lo que es indicativo de el limitado acceso a la oportunidad de la población, por tanto hay baja competencia en el sector y altos niveles de desigualdad de oportunidades y segregación. Dicho todo lo anterior, la pregunta siguiente es, ya hablamos de dos de las tres válvulas de esta olla de presión, una era desigualdad, otra era baja movilidad y segregación y la tercera es educación, y de eso me voy a ocupar en el resto de la presentación. Entonces, ¿cómo miramos nosotros los economistas esto y por qué este es un tema relevante y no debería ocupar a todos? En una economía social de mercado, en la cual creemos vivir,
se nos dice, y yo enseño, y los profesores de todas las facultades de economía enseñan que la palabra clave para un correcto desarrollo de una economía social de mercado es la competencia. Competir. El que es más talentoso debiera avanzar con mayor rapidez o con mayor energía. La pregunta que ustedes deben hacerse, y deberíamos hacerlo como sociedad, es qué pasa si es que una fracción importante de la población ha sido sistemáticamente excluida de competir. Entonces, básicamente, si es que eso es así, quiere decir que la competencia no es real, es falsa, es ficticia. ¿Okay? Eso genera ineficiencia, eso es lo que dice la teoría, y en traducción directa eso significa pérdida de talento. En otras palabras, si es que le dimos educación relevante y de calidad solamente a una fracción minoritaria de la población, y luego ellos son los líderes y los que más avanzaron en la escala social de una sociedad, ¿significa que esos sean los mejores? La respuesta es que no. Que probablemente, dado que excluiste una fracción importante de la población de competir, entonces lo que has observado sistemáticamente es una pérdida de talentos. Entonces, lo que les voy a presentar ahora es un trabajo que estamos haciendo con Jorge Rodríguez y Sergio Ursúa sobre los orígenes de la desigualdad en Chile, y básicamente estos son datos nuevos, donde vamos a ocuparnos tanto del nivel de educación y también de la dinámica. Les voy a presentar un par de temas y el rol de las políticas públicas en estas materias. Entonces, quiero partir nuevamente para iniciar este tema con una pregunta de forma motivacional, y la pregunta para todos ustedes es si es que en Chile creen ustedes que nacemos iguales. Ok, están equivocados. Esto que está acá es la talla promedio al nacer, por nivel socioeconómico. Estos datos provienen de la encuesta ELPI, la encuesta longitudinal de primera infancia, www.elpi.cl, una encuesta muy importante levantada por el Centro Microdatos y con la estrecha colaboración de Jerry Berman y en el último tiempo también del Ministerio del Trabajo. Entonces, lo que esto demuestra acá es el 20% más pobre, el 20% más rico y la estatura promedio de nuestros niños. Cuando nace un niño en Curanilahue y nace un niño en Vitacura, básicamente miden lo mismo. Independiente de su nivel socioeconómico, los niños en Chile están midiendo más o menos lo mismo, 49,5 centímetros. ¿Puede ser? ¿Cuánto pesan nuestros niños al nacer? ¿Pesarán igual por nivel socioeconómico? Aquí está el nivel socioeconómico nuevamente, y aquí está el peso al nacer de nuestros niños, y el niño que nace en Curanilahue y el niño que nace en Vitacura pesa más o menos lo mismo, alrededor de 3,4 kilos. Entonces, nuestros niños nacen iguales en talla y en peso. Biológicamente, fíjense cómo voy a frasear esto, biológicamente nuestros niños nacen en igualdad de condiciones. Biológicamente nuestros niños nacen en igualdad de condiciones. Sin embargo, ¿qué pasa si es que le tomamos la prueba TEPSI? Probablemente todos ustedes son muy familiares con la prueba TEPSI, ¿sí? Y los medimos por nivel socioeconómico y vemos que ahora hay un gradiente positivo. Los niños de nivel socioeconómico alto tienen un mejor desempeño en este test que niños de nivel socioeconómico bajo. ¿Qué pasa si ocupamos otro test? Por ejemplo, el PIBARI y nivel socioeconómico, y ahora agrupamos quintil 1 y 2, los quintiles más pobres, quintil 4 y 5, los quintiles más ricos, excluido el tercero, ¿sí? Entonces, a los 2 años, tú ya ves o ya notas una brecha en este test que se llama PIBARI. A los 2 años ya notas una brecha entre niños que provienen de niveles socioeconómicos altos versus niños que vienen de niveles socioeconómicos bajos. ¿Cuál es la mala noticia? Que esa brecha se incrementa a la edad de 3 años y esa brecha se incrementa a la edad de 4 años. Y se incrementa por 2 razones. Primero, porque esto está estabilizado. No hay un desarrollo acorde a la edad para este segmento de la población y este segmento empieza a progresar de manera paulatina. Es fácil ahora predecir qué va a ocurrir luego, ¿no? Esto debiera transmitirse al mercado educacional y, por lo tanto, en el proceso educacional y en la acumulación de capital humano en el mediano y largo plazo, esto debiera mantenerse. Entonces, la pregunta que queríamos hacernos es ¿por qué razón biológicamente nuestros niños nacen igual y luego empiezan a generarse brechas? Y yo tengo una hipótesis, que es solamente una hipótesis, ¿ok? En los años 40 tuvimos una política impulsada básicamente por médicos, el doctor Allende, antes de ser presidente, el doctor Cruzcoque, antes de ser abuelo de nuestro exministro de Cultura, y el doctor Monkever, ¿cierto? Ellos
impulsaron políticas re importantes para cuidado infantil, políticas de salud pública, políticas de largo plazo a la mujer embarazada, cuidado durante el embarazo. Desde esa época son estas políticas que hoy día nos tienen situados en niveles de desarrollo infantil en términos médicos y biológicos adecuados. Y si ustedes ven, no hay diferencia cuando nacen nuestros niños. Nuestros niños, independiente de su origen socioeconómico, nacen biológicamente bajo iguales condiciones. Sin embargo, esas políticas a largo plazo no han ocurrido en educación. No hemos tenido ni el hambre, ni la ambición, ni el sueño de construir políticas educativas que sean semejantes o escalables a lo que nos propusieron los médicos hace tantos años atrás. Esa es solo una hipótesis. Alguien la tiene que validar o desechar. Lo que voy a mostrar a continuación es esa agenda que había prometido, y básicamente lo que hace esta agenda de trabajo es generar datos de panel que antes no existían. Y lo que hacemos es tomar una muestra de alumnos que dieron el CIMSE en el año 2001, cuando tenían 15 años de edad. Entonces tenemos la historia de esos niños a los 15 años, tenemos información de sus padres, es decir, información hacia atrás, pero después los pegamos con datos del mercado del trabajo en el año 2011, cuando tenían 25 o 26 años. Por lo tanto, son los mismos niños, niño por niño, pegados uno a uno, de tal forma de dibujar sus trayectorias desde sus orígenes hacia el final. La pregunta es si soy capaz de predecir el futuro a partir de los 15 años, o a partir de octavo básico, o a partir de cuarto básico, o a partir de la primera infancia. Y las noticias que van a ver son bastante deprimentes. Entonces, lo que ustedes tienen acá es un análisis estadístico de lo que hacemos los economistas, y que básicamente te dice, mira, los colegios que son particulares subvencionados le ganan a los colegios, en este caso municipales, por muy poquito, 2 puntos porcentuales en términos salariales. Eso es súper consistente con toda la evidencia que existe en Chile previa en este tema. Luego examinamos esa brecha, si la podemos entender de distintas métricas. Y lo que empezamos a examinar acá, por ejemplo, es que políticas como la jornada escolar completa no tuvo ningún efecto sobre el retorno de los niños. Políticas como por ejemplo, los incentivos a los profesores no ha tenido ningún efecto significativo sobre el rendimiento de estos niños. Y finalmente lo que sí observamos es una relación del siguiente tipo. Aquí tienen la prueba de matemáticas CIMSE en el año 2001. Estos son alumnos de 15 años, ¿sí? Y luego tienen acá los ingresos en dólares del 2011, $500 al mes, $1.000 al mes, $1.500 al mes, de los distintos alumnos por los distintos tipos de establecimientos a los cuales asisten. ¿5? Entonces, básicamente lo que este gráfico les enseña son al menos 3 cosas. La primera, que hay una relación positiva entre el test y ganancias, lo cual indica que el test es una buena proxy de rendimiento en el mercado del trabajo. Muestra que no hay diferencias significativas entre asistir a un colegio particular subvencionado y municipal, y muestra una brecha importante incluso para alumnos de alto rendimiento en aquellos que van a colegios particulares pagados, ¿ok? Es decir, aquí las oportunidades no se están distribuyendo de manera adecuada. Una discusión vigente que todos la han visto en la televisión y en el debate público, el lucro o no lucro. Estos datos permiten responder esta pregunta, como no se habían respondido antes, y ahí está el 2,5% de mayor rentabilidad del sector particular subvencionado que mostré anteriormente. Aquellos colegios particulares subvencionados con fines de lucro lo hacían peor que los municipales, y aquellos colegios particulares subvencionados sin fines de lucro lo hacían bastante mejor que los municipales. Ese 2,5 es un promedio ponderado de esos dos números que están ahí. Entonces, ¿qué es lo que hemos dibujado hasta ahora? Dibujamos una brecha donde tú, por ejemplo, en cuarto básico puedes observar una brecha entre aquellos alumnos que van a establecimientos públicos, subvencionados y particulares pagados. Esa brecha se mantiene en el tiempo durante todo tu ciclo escolar. Y esa brecha se sigue manteniendo en el mercado laboral. El problema está en que esa brecha no se observaba en el punto de origen. Nuestros niños biológicamente nacían iguales. Y lo que hicimos como sociedad durante todo ese tiempo fue generar una brecha que el sistema educativo, las políticas públicas no son capaces de cerrar. Por lo tanto, tú requieres un cambio sustantivo al sistema educativo, en particular a la educación preescolar, si es que tú quieres eliminar estas brechas sistemáticas que se mantienen en el tiempo. Entonces, las brechas educacionales se manifiestan a temprana edad, se mantienen y crecen en el tiempo, el sistema escolar no ayuda a cerrar estas brechas,
Y básicamente lo que observamos en Chile de hoy día es un modelo determinístico. Tú tienes alta desigualdad de ingresos, alta segregación y baja movilidad social y un sistema educacional que no te permite descomprimir esto. Tienes una olla a presión con 3 válvulas cerradas. ¿Ok? Entonces tienes un modelo donde al final del día lo único que ocurre es que la élite reproduce a la élite. Hay poca permeabilidad en este país y eso significa pérdida de talentos. El desafío es cómo abrir esas 3 válvulas de tal manera de resolver este problema. La tarea no es fácil y el sistema de educación preescolar tiene un rol muy importante que jugar para explicar y solucionar ese problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Dante, y muchas gracias a todos los panelistas que han estado muy interesantes. No me han llegado preguntas, así que yo me voy a permitir hacer una pregunta para intentar hacerlos conversar. Ahí hay unas manos estiradas. Yo me iba a excusar de que no nos llegaron preguntas porque estamos justo con el programa, así que igual, aunque nos lleguen muchas preguntas, no vamos a tener mucho tiempo para responderlas. ¿Las esperamos las preguntas? Bien, vamos a intentar responder algunas de las preguntas brevemente, porque las más fáciles, vamos a intentar responder algunas para no atrasar el programa. Ya, aquí hay una pregunta para Rosa Blanco, que de alguna manera yo creo que cae para los 3 panelistas que tenemos aquí, que dice: el tema central es la inclusividad y las redes de apoyo a la educación inicial. ¿Por qué no se incluye a la educación inicial privada? Que es ahí donde está la calidad educativa. O sea, ¿cómo interactúa, digamos, la educación inicial respecto del ámbito privado? Ahí hay una pregunta que se las hago a los 3. Y después otra pregunta para Soledad Cisternas. ¿Qué pasos se deben de seguir al ser testigo de la vulneración de los derechos de las personas con situación de discapacidad? Me parece esa pregunta es bien precisa, así que es probable que la puedas responder rápidamente. A ver, quizás partamos por Rosa, a ver si puedes responder qué pasa con la educación inicial privada, cuál es el rol que ella tiene en la inclusividad, y después le damos la palabra a Soledad por el tema de ser testigos en la vulneración de derechos. Muy cortita la respuesta, por favor. Bueno, en realidad la inclusión significa que la escuela acoja a todos los niños de la comunidad independiente de sus condiciones sociales, culturales, características. Pero a veces, y la escuela privada, al igual que la pública, tiene un rol que cumplir. No obstante, hay que preguntarse si realmente a veces los obstáculos económicos pueden realmente permitir el acceso de niños de diferentes contextos, etcétera, que es la idea de la inclusión, que las escuelas sean más democráticas, más plurales y que acojan a niños de diferentes situaciones. Pero obviamente la escuela privada, al igual que la pública, tiene un rol que cumplir en la inclusión, y la idea justamente es que tenemos que, en la educación de la primera infancia, tener una serie de opciones y modalidades equivalentes en calidad que den respuesta a distintas necesidades. Luego todos tienen un rol que jugar, pero hay que ver el tema aquí de los obstáculos económicos que puedan ser un limitante en el acceso a la educación privada. Ese es el tema que yo plantearía. Gracias, Rosa. Soledad, sobre el tema de vulneración de los derechos a los discapacitados. Aquí. Gracias. Bueno, aquí 2 caminos fundamentales de acuerdo a la legislación chilena. El primero de ellos, la ley 20.422, que establece un procedimiento ante los juzgados de policía local, al cual se puede dirigir sin abogado la persona y hacer ese procedimiento.
El segundo puede ser un recurso de protección constitucional ante la Corte de Apelaciones respectiva. Eso para contestar muy brevemente, independiente de lo que pueden ser reclamaciones ante las oficinas de reclamo del Ministerio de Educación. Y quiero, en una línea, si me lo permite el rector, en cuanto a los establecimientos públicos o privados, la pregunta decía de una red. ¿Qué pasa con esto? Para mí, el Estado de Derecho rige para todos. Y por lo tanto, independiente al financiamiento de los distintos planteles, es importante que todos se pongan en la línea a trabajar juntos, a intercambiar, a cooperar para esta inclusión educativa. Eso sería mi respuesta. Gracias. Y finalmente, varias preguntas cortas para Dante Contreras. Se llevó el premio de varias preguntas. ¿Existe en Latinoamérica algún país que esté avanzando en disminuir la brecha de educación? Y otra pregunta, ¿para qué estandarizamos en educación? ¿Es que se genera la brecha a partir de eso? Sí, gracias por las preguntas. El tema de estandarización tiene dos dimensiones, voy a tratar de responder ambas. Una es la métrica de medir con una prueba tipo SIMSE para escalar o ver o examinar de qué manera están evolucionando los resultados de nuestros niños y niñas en el país. Creo que eso es importante. Uno podría abrirse a la discusión si tiene que ser censal o puede ser muestral para ir monitoreando los avances, y creo que en ese sentido es útil y es importante tener alguna métrica, sea esta censal o sea esta muestral. La otra dimensión que tiene la estandarización es que les llama todo de igual modo, o con los mismos procedimientos, y eso hay evidencia bastante importante en otros países que no debiera ser así, de hecho. Es decir, uno debería identificar las potencialidades de los niños y tratar de llevarlas a su máximo, independiente si estas sean del tipo artístico, por ejemplo, del tipo científico u otros. Por lo tanto, me parece que si fuera la segunda parte de la pregunta, no deberíamos ir en esa dirección de estandarizar. Respecto a Latinoamérica, no hay ningún país en Latinoamérica que esté cerrando esta brecha. Cuando tú examinas los niveles educacionales en América Latina, en el mundo educacional, te das cuenta que Chile es uno de los que mejor lo hace, ¿no? Y la otra dimensión es cuando tú analizas ese gráfico que les mostré donde estaba desigualdad y baja movilidad social, y a Chile lo dibujé en el cuadrante inferior. Si tuviera que poner a los otros países de América Latina, estarían todos ubicados ahí mismo. Porque probablemente entonces este patrón y esta discusión que vemos en Chile hoy día, probablemente la empecemos a observar en otros países en la región también. Es decir, estamos en un cuello de botella bastante complejo, no solo en Chile, sino que en la región. Y por último, respecto a qué hay que hacer para reducir la desigualdad y la segregación en la educación y en la economía en general, yo diría que aquí lo que ha faltado es revisar de manera importante el diseño educacional que tenemos hoy día, y dos, falta de agregar recursos. ¿Okay? Es decir, cuando tú examinas los elevados niveles de desigualdad que hay en Chile y la vulnerabilidad en la cual se educan un número importante de alumnos en nuestro país, es necesario agregar recursos y naturalmente habrá que gastarse bien la plata, pero ciertamente eso hay que hacerlo. Por ejemplo, nosotros en un trabajo que hicimos con un economista de esta universidad, de la Universidad Católica, Francisco Gallegos, nosotros hicimos una cuenta muy gruesa respecto de cuánto costaría llevar a un niño promedio chileno al promedio de la OECD, y eso costaba alrededor de 5.500 millones de dólares adicionales a lo que ya se gasta. Eso es muy por lejos de muchas de las propuestas que andan dando vuelta hoy día en las candidaturas, digamos. Y si tú a eso le agregas los elevados niveles de desigualdad, piensen que la OECD son países que son más igualitarios que nosotros. Por lo tanto, las diferencias y las brechas son menores. Por lo tanto, si es que tú a esa dimensión le agregas la desigualdad que existe en el país, probablemente los recursos que tú vas a requerir para cambiarle la cara a este país son mayores que los que nosotros calculamos. Sin embargo, eso ya te da una orden de magnitud de la escala del problema, de la magnitud del problema. Mientras no entremos a esta pelea con dientes, yo creo que estamos en dificultades. Muchas gracias a Dante, a Rosa y a Soledad. Y ahora los invitamos a tomar un café aquí afuera. Gracias.